Solo hay un Dios verdadero, pero la Biblia enseña que Dios tiene muchos títulos o muchos nombres. Muchos lo conocen como Jehová, otros como Yahvé, otros como el Altísimo, otros como el Poderoso y también como Eterno. Hoy nosotros lo vamos a ver bajo el título o bajo el nombre de Dios Padre. Pero Dios también tiene muchos atributos, o sea, muchas funciones, porque sabemos que Él es amor, es fiel, justo, misericordioso, soberano, omnipresente, omnipotente, omnisciente. Es necesario que usted debe de conocer a Dios como su Padre Celestial, porque eso es lo que Dios es para nosotros. Es nuestro Padre Celestial que nos ama de manera incondicional. Pero ¿cómo conocemos nosotros a Dios? Cuando nosotros somos niños, empezamos a oír lo que nuestros abuelitos nos decían acerca de Dios, lo que nuestros papás y que lo que nosotros fuimos percibiendo que era todo lo que se relacionaba a Dios. Pero nunca tuvimos la oportunidad de acercarnos íntimamente a Él, y por eso que muchas veces tenemos un vago conocimiento de quién es Dios. Como que hemos caído a lo mismo que cayeron los judíos, que ellos le dieron más validez a la tradición oral, y eso es lo que a nosotros se nos ha quedado grabado de Dios, y por lo tanto muchas veces no estamos conociendo al verdadero Dios de la Biblia. Nosotros como hijos de Dios, como creyentes, como cristianos, debemos de conocer al Dios de la Biblia, porque ese Dios de las tradiciones orales muchas veces han traído una deformación o no han dicho lo que es correcto hacia lo que Dios es como Padre. En el tiempo de los judíos sucedió eso, que ellos tenían su tradición oral y que le habían dado más crédito, por ejemplo, a la ofrenda que a honrar el cuarto mandamiento, que es honra a tu padre y a tu madre. Y eso sucedió cuando un muchacho que iba al templo a dejar su ofrenda, le salen los padres y le dicen: mira, necesitamos tu ayuda económica, y él les dice que no puede dárselas porque él había ya contemplado para entregar al templo. Resulta de que entonces Jesús les dice: ustedes invalidan la ley de Dios por culpa de sus tradiciones, porque nosotros debemos de primero obedecer lo que dice la palabra de Dios y dejar por último lo que a veces nos han dicho de tradición oral, lo que quién es Dios. Entonces es muy importante que nosotros vayamos a la Biblia y estudiemos quién es Dios en toda su magnitud, y como vamos a ver esta mañana, que lo podamos ver como nuestro Padre. El título de Dios que nos parece más cercano y reconfortante en la Biblia es el de Padre. Pero ¿qué clase de Padre hemos conocido nosotros acá en la tierra? Sin el afán de ofender ni lastimar a nadie, muchos tal vez no tuvieron la oportunidad de conocer a su papá. Otros lo vieron tal vez unos cuantos años y los abandonó. Algunos otros crecieron con algún papá pasivo, abusivo, totalitario, drástico, y a veces es por eso que nosotros no podemos ver a Dios como nuestro Dios Padre, porque no tenemos la imagen correcta de un Padre celestial. Nosotros como hombres hemos fallado, y me incluyo yo, porque no le hemos transmitido a nuestros hijos la verdadera imagen de Padre que Dios diseñó para nosotros los hombres. Muchas veces hemos sido abusivos, maltratadores, indiferentes, pasivos, etcétera, etcétera. Y por eso nos ha costado entender realmente y ver a Dios como Dios Padre, que nos ama y que quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y es por eso que en esa lucha vemos nosotros mucha rebeldía, precisamente para acercarse al conocimiento de Dios, para acercarse a una iglesia,
para buscar realmente que Dios se manifieste en la vida de uno, porque muchas veces los corazones fueron lastimados, fueron violentados, y hoy día las personas no quieren saber absolutamente nada de Dios. Pero sin importar cuál es nuestra necesidad, tenemos el privilegio de clamar al soberano de todo el universo de la misma manera en que un niño acude a su padre terrenal. Algunos tuvimos la oportunidad de tener un padre que nos trató bien, que se preocupó por nosotros, que nos corrigió con disciplina correcta, ¿verdad? Y eso pues nos hizo que nosotros nos identificáramos plenamente con nuestro papá y quisiéramos, y nosotros en un tiempo lo quisimos imitar y ser igual a él. Porque uno de humano tiene varias etapas, tiene una etapa donde uno admira al padre y quiere ser como él. Hay una etapa donde uno ya creció y ya lo mira con un poco de indiferencia y uno ya se cree igual que el papá. Pero en el transcurso de los años, cuando uno envejece y se da cuenta, mi papá tenía razón, mi papá tenía sabiduría. Pero muchas veces para nosotros ya es muy tarde, porque nuestro padre ya no está presente acá con nosotros. Entonces, nuestro Padre Celestial siempre está dispuesto a guiarnos, saciarnos y protegernos. Qué privilegio tan grande hemos recibido por medio de la relación personal que tenemos con su Hijo Jesucristo. En el Sermón del Monte, Jesucristo les enseña a sus discípulos la manera en la que podían hablar con Dios, en lo que muchos conocemos hoy como la oración del Padre Nuestro, la cual es un modelo a seguir y nos dice, vamos a ir a Mateo 6, versículos 8 y 9, que dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cuando Jesús estaba hablando y le decía, oh, no os hagáis pues semejantes a ellos, se estaba refiriendo a aquellos judíos que asistían a las sinagogas y que todo lo que hacían eran para ser alabados por los hombres. Ellos oraban, ellos dentro de las sinagogas, oraban en las calles, pero todo lo hacían para ser aplaudidos por el hombre. Y muchas veces nosotros hemos caído también a eso. Pero nosotros en esta oración nos manda que cerrara la puerta, ahí en nuestro cuarto, en nuestra habitación, solo Él y nosotros lo invoquemos precisamente como nuestro Padre, nuestro Padre nuestro. Yo he podido ver en el transcurso de mi vida cristiana orar a muchas personas que no veo que se refieran a Él como el Padre nuestro. Normalmente le dicen algún nombre o le entran diciéndole gracias o cosas por el estilo, pero se olvidan de invocar el nombre de Dios como Dios Padre. Y el modelo que Dios dejó establecido en su palabra y que nosotros tenemos acá en la congregación, por ejemplo, es Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Porque le estamos dando el reconocimiento, le estamos dando la gloria, la honra y la alabanza a Él, porque sabemos quién es Él en nuestras vidas. Siguiendo con Mateo 6, versículos del 10 al 13 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Pero veamos qué es el reino de Dios. El reino de Dios dice en el libro de Romanos que no es comida ni bebida, sino que es justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Eso es el reino de Dios. El reino de Dios no es tener un montón de bienes, no es tener muchas cosas, sino que el reino de Dios es justicia, es gozo y paz en el Espíritu, y eso es muchas veces lo que más nos hace falta a nosotros hoy día. Pero cuando dice y perdona nuestras deudas,
pues es algo que a nosotros muchas veces nos lleva a no entenderlo. Porque ¿qué es lo que yo le debo a Dios? Pues yo le debería un montón de cosas. Pero aquí se están refiriendo a pecados. O sea que podríamos decir, y perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Porque ¿quién no peca contra otra persona? A diario nosotros cometemos pecados, muchas veces con la esposa, con el esposo, con el hijo, con el vecino, con el familiar, etcétera, etcétera. Y entonces caemos nosotros a decirle, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Pero dice que Dios no puede meter a ninguno de nosotros a ninguna tentación porque Él no practica el pecado. Y Él tampoco nos va a inducir a que nosotros entremos a las cosas malas. Entonces, por cuestiones de traducción, revisando otra versión, dice, no permitas que cedamos ante la tentación, sino que rescátanos del maligno. Eso debería de ser. No permitas que cedamos a la tentación, sino que rescátanos del maligno, porque ¿quién de nosotros no es tentado todos los días? Muchas veces es el dinero, muchas veces es el poder, muchas veces es el sexo opuesto y tantas cosas más que llegan a nuestras vidas como tentación. Pero podemos conocer a Dios como Padre gracias a la revelación de Jesucristo. En el Antiguo Testamento a Dios se le llamó Padre de la nación hebrea. Sin embargo, las personas no podían reclamar su paternidad en ninguna manera especial. Por el contrario, el Nuevo Testamento nos revela que cada creyente en Cristo puede relacionarse de manera personal con el Padre, como parte de una comunión íntima con nuestro Creador. Nosotros debemos estar conscientes y claros y reconocer que Dios es el creador de todo. Aún de lo que no vemos, Dios creó todo y lo creó precisamente de su palabra. Él prácticamente de la nada hizo todo lo que nosotros podemos ver hoy. De la nada nos hizo a nosotros también y hoy podemos contemplarnos el uno al otro con todas nuestras características humanas que Dios ha puesto, con nuestros talentos, con nuestros dones, con nuestras habilidades y cosas que aún no podemos ver dentro de cada uno de nosotros, como por ejemplo, y que la ciencia hoy día ya ha descubierto que es el ADN. Por ejemplo, todos tenemos la oportunidad de tener este aparato. Yo no sé si ustedes pueden ver a Dios ahí en este aparato sin necesidad de entrar porque yo sé que muchos lo usamos porque tenemos ahí la Biblia, o lo usamos porque buscamos alguna información o algún conocimiento de parte de Dios. Pero Dios está presente en ese aparatito y yo se les voy a decir cómo. Como Dios es el creador de todo, Él creó los minerales. Dice que este teléfono celular está compuesto de 200 minerales, 300 aleaciones y 80 elementos químicos. ¿Y quién fue el que hizo eso? Dios. Entonces, por eso nosotros deberíamos darle la gloria, la honra y la alabanza y reconocer que todo es para la gloria de Dios. Pero los humanos nos hemos hecho como dioses y hoy día los dueños de las diferentes plataformas han hecho millonadas de dólares, ¿verdad? Llevándose ellos prácticamente el show, y ninguna persona prácticamente reconoce que detrás de todo esto, detrás de ese famoso celular, está Dios. Entonces Jesucristo se refirió a Dios como el Padre. Jesucristo no nos reveló al Creador como un ser distante e inalcanzable, sino como un amoroso Padre celestial. En la oración modelo que acabamos de ver, Jesucristo instruyó a sus discípulos a comenzar sus oraciones con Padre nuestro. Y eso mismo les puedo yo decir esta mañana. Empecemos nuestras oraciones dándole el honor que Él se merece, que es el Padre de todo, porque Él es el Creador. También Jesucristo les explica a sus discípulos la importancia de hacer la voluntad del Padre. En este pasaje habla precisamente que no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que aquellos que hacen la voluntad del Padre.
y nosotros nos deberíamos de sujetar profundamente a la palabra de Dios, porque entonces vamos a conocer cuál es la voluntad de Dios. Yo no sé esta mañana cuántos de los que estamos acá nos consideramos discípulos de Jesús, pero es una pregunta que nosotros nos deberíamos de hacer. ¿Estamos realmente actuando como discípulos? ¿Nos hemos discipulado? ¿Estamos en algún discipulado? Precisamente porque cuando uno se discipula, conoce quién realmente es Dios y lo puede llegar a conocer como un verdadero padre. Un padre que no está aquí a la par de nosotros, pero sabemos que está en un lugar. Dice la Escritura que hay 3 cielos. El primer cielo que nosotros vemos, que es la atmósfera. El segundo cielo, que es donde están los planetas como el sol, las estrellas y todo lo demás. Y en el tercer cielo es donde está Dios, y hoy están los muertos que han muerto en Cristo Jesús en la presencia de Él. Pablo lo dijo: yo no sé si en cuerpo o en espíritu yo estuve con el Señor en el tercer cielo. Entonces, como que eso nos debería motivarnos a nosotros en ser discípulos de Jesús, porque ¿quién de nosotros no quiere estar en el tercer cielo? Pero yo diría que todos, ¿verdad? Todos, porque realmente este como que es parte del discipulado y parte de lo que Dios ya puso en el corazón de uno, de que somos eternos. En el huerto de Getsemaní, Jesucristo oró y lo dijo de esta manera: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. 14 veces durante el Sermón del Monte se refiere a Dios con el título de Padre. Ante la tumba de Lázaro dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Él resucitó a Lázaro, pero no dijo: lo hice porque yo soy muy topado, porque estoy ungido, o porque estoy muy lleno del Espíritu Santo. No, le dijo: gracias Padre, porque me has oído. La noche antes de la crucifixión, el Señor comenzó su oración diciendo: Padre, la hora ha llegado. Jesús sabía que había venido, sabía que Él tenía que cumplir con el propósito de Dios Padre, que tenía que morir en la cruz del Calvario, sustituyéndonos a nosotros para poder rescatarnos, para poder redimirnos, y que toda la ira de Dios cayera sobre Él. Yo no sé si usted se ha pensado por un momento todo ese dolor, todo ese sufrimiento que Jesús llevó en la cruz del Calvario, porque imagínense que toda la ira de Dios cayó sobre Él, y eso no es cosa fácil, pues. Muchas veces nosotros, cuando nos lastimamos un dedo con una aguja o con un martillo, el grito que pegamos, pero Dios por amor, y ese es el amor de Dios, ese es el amor, porque Él lo dio todo para que nosotros no vayamos al infierno, a un tormento eterno. Entonces Jesucristo siempre se refirió a Dios como su Padre, y el mensaje del Nuevo Testamento nos indica que somos invitados a tener una relación similar con Dios. El apóstol Pablo también reconoció a Dios como su Padre. Pablo comienza cada una de sus epístolas con una referencia a Cristo. Su teología está basada en esta relación personal en que somos hijos de Dios y coherederos de su Hijo Jesucristo. El mensaje de las epístolas del apóstol nos enseña que podemos llegar a conocer a nuestro Creador no solo por su grandeza, sino también como un amoroso Padre. Por medio de Jesucristo podemos conocer a Dios como nuestro Padre celestial. De cierta manera, el Creador es el Padre, porque imagínense que Él lo hizo todo. Dice, de cierta manera, Él es el Creador, es el Padre de toda la humanidad. Sin embargo, es solo al depositar nuestra confianza en Cristo que llegamos a ser hijos de Dios. O sea, la pregunta que nos podríamos hacer: ¿será que toda la humanidad son hijos de Dios? Pues con esta referencia que vamos a ver, nos vamos a dar cuenta que no. Podríamos decir que todos aquellos que no se acoplan a este versículo que vamos a leer, pues en un momento dado ellos no son hijos de Dios, sino que simplemente son una creación.
son criatura de Dios. Vayamos a Gálatas 3:26, que dice: pues todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. En Juan 1:2 encontramos que dice: y a todos los que le recibieron y a todos los que creen en su nombre, Dios les dio el derecho o la potestad de ser hijos de Dios. Entonces, si nosotros miramos en Gálatas, pues todos sois hijos, o sea, todos podemos ser hijos por la fe en ¿quién? Por la fe en Jesucristo. Yo les quiero preguntar, ¿cómo está la fe de ustedes? ¿Creen realmente en Jesús? Porque cuando uno cree en Jesús, uno se mete de cabeza a la iglesia. Honestamente les digo, porque eso ha pasado conmigo. Muchas veces nosotros miramos personas que vienen a la congregación, pero ven una relación muy superficial. Y recuerden que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y por lo tanto nosotros deberíamos estar metidos de cabeza, porque no es de todos los días, es un día nomás a la semana, y por lo tanto esta iglesia debería estar llena ahorita, y las sillas posiblemente ni alcanzarían para tener a tantas personas. Pero ¿qué vemos? Apatía, indiferencia, negligencia, haraganería, etcétera, etcétera. Y las personas pues optaron por irse a hacer un viaje, por estar en la casa, por estar en una reunión, etcétera, etcétera. Y están dejando lo más importante, que es a venir a nutrirse de la palabra de Dios. Nosotros tengamos cuidado de no caer en eso. Algunos aseguran que no hace falta creer en Cristo para tener una relación personal con Dios como Padre, pero eso no fue lo que nuestro Señor Salvador afirmó. Vayamos a Juan 8:42. En Juan 8:42 encontramos que el apóstol Juan escribe: Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. La pregunta que nuevamente hago: ¿cuánto amamos a Dios? Porque cuando uno ama al Señor, dice aquí en el libro de Juan también, van a guardar mis mandamientos. ¿Cuántos mandamientos de Dios conocemos? Yo preguntaría hoy, yo creo que no me diría alguien aquí los 10 mandamientos en menos de unos 2-3 minutos. Titubearíamos, porque nos cuesta. Y ya no decir todos los demás mandamientos. Imagínense que son más de 300 mandamientos, más de un montón, ¿verdad? Yo con 300 yo creo que me equivoqué, pero es una cantidad grande de mandamientos que hay, que nosotros deberíamos de apoderarnos y tenerlos como normas de vida. En Romanos, bueno, entonces dice: lo bueno es que cualquier ser humano puede clamar a Cristo y llegar a ser hijo de Dios. Pablo enseña que en Romanos 8:15: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba Padre. Adopción es una palabra que muchas veces nosotros no la entendemos a cabalidad, porque el concepto de adopción que nosotros tenemos no es con el cual Pablo lo usó acá en la Biblia. Muchas veces cuando nosotros hablamos de la Biblia, pues tratamos muchas veces de rebuscar palabras y ponernos como que muy intelectuales, muy sabios, y usamos palabras que muchas veces nosotros como humanos no entendemos, y eso en la teología se conoce como la contextualización. Cuando los apóstoles salieron de Jerusalén y se fueron a hablar del evangelio a otros países, habían términos que posiblemente no se los hubieran entendido. Por ejemplo, hablar del Mesías. Para los que no eran judíos no entendían qué era eso. Entonces hubo necesidad de que ellos usaran la palabra Señor, porque usando la palabra Señor sí los iban a entender, porque ellos le decían Señor precisamente al César que estaba gobernando Roma. Lo mismo pasó con la palabra adopción. Adopción para nosotros es agarrar a un niñito que no tiene la posibilidad de tener un par de padres y lo adoptamos para poder criarlos y preocuparnos y hacerlo un profesional, hacerlo un hombre, una gran mujer, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero en ese tiempo la palabra adopción no era eso. Aquellas personas que habían llegado a cierta edad
que ya estaban entrados en años, se daban cuenta que no habían tenido hijos y por lo tanto, dentro de la familia, porque era el vínculo más cercano, ellos buscaban a una persona que ya fuera una persona ya bien hecha, bien formal, para precisamente adoptarlos y que él era el que asumiera el papel de cuidarlos a ellos. Y de esa manera Dios nos ha adoptado a nosotros. Nosotros muchas veces ya no somos niños para que nos estén cuidando. Nosotros ya somos personas maduras, con un conocimiento, con emociones y todo eso. Y por lo tanto nosotros deberíamos de cuidar las cosas de Dios como nuestras. Eso es ser uno adoptado. Y entonces hubo necesidad de que Pablo usara esa palabra de adopción, porque ellos, si les hubiera hablado de salvación, posiblemente no se lo hubieran entendido. Entonces es necesario que nosotros estudiemos la palabra de Dios, porque nos van abriendo la mente para poder entender todos estos conceptos y poder aplicarles lo correcto a nuestras vidas. Dice que el Señor nos cubre con su afecto. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, encontramos que dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Yo diría que qué privilegio que nosotros seamos llamados hijos de Dios, porque ser hijo de Dios no es ser cualquier cosa. Nosotros como humanos, pues nuestro sistema de valores que hemos traído del mundo, valoramos aquí a las personas por lo que tienen, por lo que saben, por sus títulos, por los apellidos, etcétera, etcétera. Pero realmente Dios nos valora a nosotros porque somos sus hijos. En el momento en que nosotros creímos como Jesús, como nuestro Señor y Salvador, Dios ya nos perdonó, nos limpió de todo pecado y somos parte de su familia. Eso me debería llevar a mí a estar con un corazón agradecido y realmente querer aprender y conocer a ese Dios de la Biblia, y no al Dios que nos han hecho creer muchas veces, porque ha venido de generación en generación a través de las tradiciones orales, y muchas veces hemos caído a la superstición y hemos desfigurado la imagen verdadera del Dios de la Biblia. Son nuestras acciones las que revelan si en verdad somos de Jesucristo. En Primera de Juan 3:10 encontramos que dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Aquí hay dos clasificaciones, aquí hay dos grupos de entrada: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, yo no sé qué tan justo es usted. ¿Trata la manera de ser más correcto? ¿O todavía miente, todavía engaña, todavía defrauda a la gente? A la hora de emitir juicio, usted todavía apoya a aquel que está diciendo la mentira y se opone en contra de la verdad, porque eso no nos sitúa en el grupo de hijos de Dios, sino que nos sitúa en el grupo de hijos del diablo. Porque el que no practica la verdad, el que no practica la justicia, ¿quién es? El diablo. Y aquí es algo que nos debería de llamar a nosotros la atención, porque dice: el que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Es usted justo en el trato con los demás? ¿Cómo se comporta aquí como hermano de la congregación? ¿O hay preferencias? Muchas veces nosotros venimos mal formados del mundo y valoramos muchas veces a las personas que más tienen, que más poder tienen, que están en una posición económica mejor, que tienen títulos, que tienen un apellido reconocido, traído de Europa, cosas por el estilo. Pero muchas veces menospreciamos a las personas de acá. Entonces nos hacemos esta pregunta: ¿somos hijos de Dios o somos hijos del diablo? Porque el que practica la injusticia no es hijo de Dios. O sea que si nosotros en nuestras vidas hay preferencias todavía, deberíamos de pedirle y clamarle al Señor para que quite eso de nuestras vidas, porque nosotros somos muy dados a eso. Pero estando en los caminos de Dios, ya limpiados con la sangre de Cristo, lo que menos debe de haber es preferencias, porque la palabra de Dios nos dice que aún debemos de amar ¿a quiénes? A los enemigos. ¿Y dónde tenemos que predicar? En el mundo,
no en la iglesia, sino que fuera de la iglesia. Por eso nosotros no podemos practicar la injusticia. Porque si nosotros practicamos la injusticia y hemos defraudado a alguien, hay alguien en la calle que nos conoce o que fue sujeto de ese agravio y que nos va a estar señalando. Por eso muchas veces la gente no quiere venir a una iglesia, precisamente porque conoce que algunos hermanitos por ahí los han defraudado, los han dañado, los han lastimado, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no están practicando la justicia. Dios conoce quiénes son sus hijos y dice en Juan 10:29, mi Padre me las dio, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Dios de una manera ya nos eligió, ya nos predestinó para que nosotros un día estemos con Él, y lo único que pidió de nosotros, ¿qué fue? Que creyéramos en su Hijo, que creyéramos en Jesucristo. Entonces, como nosotros somos parte de los que hemos creído en Jesús, que somos parte de la familia de Dios, nadie nos puede arrebatar de las manos de Dios. Él dice, no tengan miedo a quien puede matar el cuerpo, ténganle miedo a aquel que puede mandar y el alma, el espíritu al infierno. A ese hay que tenerle miedo. Porque en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿De qué manera nos expresa Dios su paternidad? Un buen padre se preocupa y provee para sus hijos, y Jesucristo revela a un Padre amoroso quien desea relacionarse con nosotros. ¿Cómo se relaciona usted con Jesús? ¿Cómo se relaciona usted con Dios? Es una pregunta que debe de hacerse. Entonces, un buen padre se preocupa y provee para sus hijos, y Jesucristo revela a un Padre amoroso quien desea relacionarse con nosotros. Es gracias a Jesucristo que podemos tener una relación personal con Dios. Podemos ser sinceros con Él y compartirle cada una de nuestras dudas. En todo momento está listo a ayudarnos a vencer las tentaciones y a proveer para nosotros. Conocer a Dios como nuestro Padre nos permite tener comunión y unidad con Él. ¿Quién de nosotros no está luchando con algún tipo de tentación? Pero yo pienso que sería muchas veces ciego no darse cuenta, porque todos tenemos alguna tentación. Por eso, lo primero que nosotros debemos de hacer en la mañana, antes de emprender cualquier actividad o cualquier labor, es arrodillarnos y decir, Señor, guárdame de la tentación. Tú sabes qué es lo que me gusta. Me gusta el dinero, me gustan las mujeres, me gusta ser abusivo, etcétera, etcétera. Pero no permitas que yo caiga en tentación, porque se van a dar cuenta que Dios lo va a librar, que usted caiga en ese tipo de pecado. Dios desea comunicarse con nosotros. Nos escucha cuando oramos. Cuando habla, podemos reconocer su voz, y Jesucristo afirma. Jesucristo hoy día nos habla a través de ¿qué? A través de su palabra, a través de la Biblia. Yo no sé qué tan importante es este libro para usted. Ya mi Biblia ustedes la ven gastada por tanto estar usándola, ya son 20 años prácticamente. La he conservado, no la he desechado, está subrayada y manchada por todos lados, precisamente porque es mi herramienta para poder conocer a Dios. En Mateo 7, versículos 7 al 8 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Pero ¿qué está pidiendo el Señor que debemos de pedir? Normalmente nosotros pedimos cosas materiales, pedimos cosas terrenales, pero ¿quién de nosotros le pide sabiduría al Señor? Eso es lo que nosotros deberíamos de pedir, sabiduría. Y cuando dice de buscar, ¿qué es lo que debemos de buscar? No buscar el oro ni buscar los minerales por los cuales está hecho el celular, sino que deberíamos de buscar el reino de Dios y su justicia. Porque eso está en Mateo 6, 33, 34 más o menos, que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura.
Entonces, si buscamos el reino de Dios, lo vamos a encontrar. Dice llamad, ¿y a quién vamos a llamar? Llamemos al Espíritu Santo. Yo no sé si usted en sus oraciones todo el día le pide: Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Quiero ser lleno del Espíritu Santo, porque si yo estoy lleno del Espíritu Santo, ¿qué es lo que se me va a abrir? Se me va a abrir el entendimiento, y entonces voy a comprender todo lo que la palabra de Dios tiene, porque Dios se va revelando de una forma progresiva. Dios no se da a conocer todo, porque muchas veces nos podemos empachar. Él nos sigue viendo muchas veces como niñitos, que nos sigue dando leche. Pero nosotros ya no nos debemos de conformar a eso, sino que debemos de crecer y pedir ese alimento sólido. Y eso solo el Espíritu Santo nos lo va a revelar a través de los estudios, a través de estar escuchando las prédicas, etcétera, etcétera. Y por qué no, cuando nosotros abrimos la Biblia y decirle: Espíritu Santo, ayúdame a entender este pasaje porque no lo entiendo. Yo cuando no entiendo un pasaje, pues he aprendido a ir a otras versiones, ¿verdad?, que está en otro tipo de lenguaje, y me han hecho entender precisamente lo que no entendía. En Mateo 7:11 dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Imagínense que Salomón, ¿qué fue lo que le pidió a Dios? No le pidió cosas materiales, le pidió sabiduría, y el Señor le dio sabiduría. Y todo lo demás, porque llegó a ser el hombre más rico, más sabio, etcétera, etcétera, llegó por añadidura. Pero también llegó un momento en que Salomón se empachó, ¿verdad? Porque al final de cuentas terminó adorando otros ídolos, teniendo como 700 concubinas, 300 esposas, etcétera, etcétera, y se apartó. Por eso nosotros debemos de ver con temor y temblor nuestra salvación y nunca apartarnos de este libro de la ley. En ella deberíamos de meditar día y noche, porque las tentaciones están a la orden del día. Dice que Dios nos ama de manera incondicional. El compromiso del Señor para con nosotros no está basado en nuestra naturaleza pecaminosa, porque si estuviera basada en nuestra naturaleza pecaminosa, Dios no puede juntarse con el pecado, ¿verdad? Sino que está basado en su naturaleza amorosa. Dios nos ama, y lo único que está esperando de cada uno que no se ha arrepentido es que se arrepienta. Y muchas veces nosotros como hijos de Dios debemos de arrepentirnos todos los días, porque todos los días fallamos. Entonces dice: puede que el término incondicional no se encuentre en la Biblia, pero Dios es el Padre que nos ama de la misma manera en la que amó a Jesucristo. En Juan 17:23 encontramos que dice: yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Yo siento que este versículo nos debería dar mucha tranquilidad, mucha seguridad, mucha convicción, porque dice Jesús: yo en ellos y tú en mí. O sea que Dios está en toda su plenitud en cada uno de nosotros, dependiendo de qué tan limpio nos encuentre y de qué tanto nosotros lo anhelemos y lo estemos buscando. Porque también dice: para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Yo no sé cómo se siente usted al escuchar que Dios lo ama. ¿Se siente usted algo importante? ¿Qué pasa cuando alguien nos dice, o la esposa o el esposo o el hijo: papá, te amo? ¿Cómo se siente? Pues uno se siente cachetón, se siente muy importante, se siente uno halagado, ¿verdad? Y saber que Dios nos ama, pues debería de llenarnos de mucha satisfacción, porque Él no tiene preferencias, Él nos ve a todos por igual. Dice que satisface todas nuestras necesidades. Nuestro Padre sabe aquello que necesitamos aún antes de que oremos. En Mateo 6:8 miremos qué es lo que dice. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y aquí se estaba refiriendo, ya les expliqué, que eran los judíos que llegaban a las sinagogas
y que todo lo que hacían, ya sea dentro de la sinagoga o fuera de la sinagoga, era para ser aplaudidos por los hombres. A ellos les encantaba eso, ¿verdad? Que los alabaran a ellos mismos. Pero dice que no tenemos por qué afanarnos por las provisiones básicas. De la misma forma en la que provee a las aves, también proveerá para nuestras necesidades. En Mateo 6, 25, 26 encontramos que dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Yo he escuchado el testimonio de muchas personas de que dan enseñanza bíblica y que dicen: pues yo durante un tiempo estuve en una situación económica muy dura, no me podía comprar ropa, pero miren, esta camisa que tengo tiene tantos años. No había para estar comprando carne, ni esto ni lo otro, pero nunca faltó el arroz y el frijol en mi casa. Y eso ya es provisión, pero nosotros no nos conformamos, porque el mundo nos ha llenado a través de la propaganda que debemos de comer carne los 3 tiempos del día, que debemos de comer hamburguesa, comer pizzas y qué más, tanto comida moderna que hoy día. Y yo me ponía a pensar precisamente, créanme, y no lo voy a decir por vanagloriarme ni nada por el estilo, yo tengo años de no comprarme una camisa. Posiblemente esta que tengo acá puesta me la compré yo, pero fue la última. Y como cuido tanto eso, porque esta camisa ya tiene más de 20 años, resulta de que no se ha envejecido. La pueden ver, la uso de vez en cuando. Pero entonces se dan cuenta ustedes cómo Dios tiene el cuidado de cada uno de nosotros. ¿Y no se ha dado cuenta que de repente a usted le falta algo y más de alguien llega y se lo regala? Entonces no es ese el cuidado que Dios, pero nosotros, como somos tan egoístas, como hay avaricia, como hay codicia y hay afanes, pues queremos tener toda la colección de carteras, de vestidos, de zapatos, etcétera, etcétera, porque no nos hacíamos con absolutamente nada de lo que tenemos. Tenemos que aprender a ser humildes y a decirle: Señor, gracias por estos zapatos, gracias por lo que tengo. Estos zapatos tienen los años que tiene mi hermana de haberse casado. Ya se me olvidó cuántos años tiene casada, pero más o menos la hija mayor andará 20 años ahorita. 20 años tienen mis zapatos, solo una vez los he mandado a reparar y aquí están. Entonces, ¿por qué no confiar en Dios, verdad? Si Dios habla de muchas maneras. Dice que no existen padres humanos que siempre puedan ayudar a sus hijos, pero nosotros sí contamos con un Padre que nunca nos abandona. En Juan 15, 26, 27 encontramos que dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Nosotros como humanos no nos podemos quejar que Dios nunca está presente. Durante la historia del Antiguo Testamento, Dios Padre estuvo ahí presente. En el Nuevo Testamento vemos cómo la presencia de Jesucristo, y es un ejemplo para cada uno de nosotros. Pero cuando Él murió y subió al tercer cielo, ¿a quién dejó? Al Consolador. ¿A quién tenemos que recurrir nosotros? Al Consolador, al Espíritu Santo. Porque Él es el que nos convence de pecado, el que trae arrepentimiento, el que nos consuela en esos momentos que nosotros a veces no sabemos ni qué hacer. Pidamos la guianza del Espíritu Santo, porque para eso lo dejó Dios acá en la tierra. Aprovechemos que el Espíritu Santo todavía se sigue manifestando, porque va a llegar una época, según dicen los teólogos, de que se desaparece el Espíritu Santo, y entonces estamos a la merced prácticamente de todo lo que el maligno va a hacer aquí en la tierra. Pero también nos disciplina, y eso sí ya no nos gusta, ¿verdad? Máxime la cultura nuestra, los guatemaltecos somos demasiado indisciplinados, y no digamos los cobaneros. Y a veces nosotros como Renuevo caemos también a la indisciplina. Esta es una señal de que somos sus hijos. En Hebreos 12, 5, 6 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo:
Hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Yo no sé qué situación ha vivido usted últimamente, qué le ha pasado. Posiblemente perdió un negocio, posiblemente cayó en alguna cosa que no era visto normal, pero pudo haber sido disciplina del Señor. Pero muchas veces nosotros los humanos estamos acostumbrados a reglas, a normas. Y por ejemplo podemos ver nosotros en la institución esta, el ejército, que es una institución bastante disciplinada. ¿Por qué? Porque tienen reglamentos, tienen normas. Yo estudié en una escuela que queda en Honduras, donde precisamente lo primero que nos hicieron con nosotros fue entregarnos un reglamento. No se podía andar con bigote, no se podía andar con el pelo corto, con la ropa rota, no se podía fumar en cualquier lugar. Todo era falta. Con 5 faltas usted ya no podía salir fin de semana a Tegucigalpa. Con 2 de 5 al año lo echaban a uno. Si usted lo encontraban copiando en un examen, eran 5 faltas, un demérito de una vez. La segunda vez lo sacaban a uno. Si a uno lo encontraban ingiriendo alcohol, 5 faltas de una vez. La segunda vez para afuera. Pero muchas veces nosotros vemos la libertad que tenemos en la iglesia y yo pienso que nos amaqueamos un poquito más. Nosotros deberíamos de pedirle a Dios que nos ayude a entender cuál es la disciplina. No nos gusta orar, no nos gusta estudiar la palabra de Dios, nos cuesta venir a la iglesia, etcétera, etcétera. Y no voy a seguir hablando más porque si no se van a molestar conmigo. Hay tantas cosas que debemos de corregir, que no es la primera vez que lo digo, pero debemos de corregirlos. Porque como hijos de Dios, recuerden que nos acaban de predicar que somos luz. Pero si yo no soy disciplinado, yo no estoy siendo luz para nadie. Al contrario, estoy siendo oscuridad. Y posiblemente pertenezca a ese grupo que no son hijos de Dios, sino que hijos del diablo. Y ese es el cuidado que nosotros debemos de tener. Así como los padres terrenales disciplinan a sus hijos para ayudarles a madurar, nuestro Padre Celestial también lo hace para que podamos crecer en santidad. No nos deleitamos en su disciplina, pero esto es lo que nos lleva a un camino de integridad. Entonces nosotros deberíamos de crecer en santidad, pero deberíamos de crecer en integridad. Dios nos guía a hacer lo correcto. En Proverbios 3, 5 al 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, dice que nos debemos de fiar, deberíamos de confiar plenamente, con los ojos cerrados y de todo corazón, para no apoyarnos en nuestra sabiduría, en nuestra prudencia, sino que deberíamos reconocerlo en todos nuestros caminos y Él va a enderezar nuestro caminar. El Salmo 32:8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar, sobre ti fijaré mis ojos. Y entonces nosotros deberíamos de anhelar ser enseñados por la palabra de Dios, pero no una enseñanza a como hoy día se está acostumbrando. Hay mucho falso maestro, hay falsos profetas que no le están enseñando a la iglesia lo correcto, sino que van a ser los culpables de llevarse mucha gente al infierno, porque Dios lo que quiere es otra cosa, y eso es lo que muchas veces no se está predicando. Yo quiero terminar con estos versículos. Vayamos a Juan 14, 8 y 9, donde después de los apóstoles de andar mucho tiempo con el Señor Jesús, imagínense, ya 3 años, ya el ministerio de Jesús había avanzado, había hecho un montón de señales, de milagros, había hablado del reino de los cielos y tantas cosas más, pero aún sus discípulos andaban cegados del entendimiento. Y en 2 Corintios 4:4 encontramos que dice que el Dios, pero Dios con minúscula, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio que es Cristo Jesús. Podemos también ver de que muchas veces, así como la parábola de la semilla,
que muchas veces la semilla cae en tierra dura y no crece porque nuestro corazón, que representa ese tipo de tierra dura, todavía está duro. Pidámosle realmente, miremos, examinémonos. Por eso es muy importante que tomemos la Santa Cena. Pero podemos ver en la Santa Cena muy pocas personas viniendo a compartir la Santa Cena. La Santa Cena es el momento correcto para que nosotros nos examinemos y digámosle: Señor, ¿en qué te estoy fallando? Todavía te fallo en esto y lo otro. Porque realmente eso Dios lo dejó establecido como una ordenanza que se establece dependiendo de la iglesia una vez al mes. Es para reconocer lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Pero entonces conmemoramos su muerte, reconocemos que es su sangre, que es ese sacrificio en la cruz del Calvario la que a mí me libra de irme al infierno, pero también estoy profetizando que Él va a regresar por segunda vez. Pero miramos qué pasó en este pasaje. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesucristo le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Yo les pregunto, ¿cuántos años tiene de estar viniendo a la iglesia? ¿Cuántos años tiene de ser cristiano? ¿Conoce al Dios de la Biblia? Porque si no, estamos en la condición de Felipe. Tanto tiempo que tenemos de estar en la iglesia, tenemos la Biblia en el teléfono, tenemos la Biblia escrita así, física, pero no la abrimos. Entonces, ¿cuánto conocemos a Dios? Y eso nos debería llamar esta mañana realmente a decirle: Señor, perdóname. Quiero que escuchemos este canto para que realmente Dios ponga en nuestro corazón ese deseo de buscarlo. Y como dice el canto, buscarlo con fuego, con anhelo dentro de nuestro corazón. Gracias.